seminario el profesor Francesco Ferraro, que es profesor de la Universidad de Milán, es abogado, filósofo y doctor en filosofía, y también me contó en algún momento que además dicta en la Universidad de Girona en el máster de racionalidad legislativa, que, pues de hecho tiene mucho que ver con el tema que está trabajando. Le comento de paso a Francesco que varios de nosotros actualmente estamos trabajando en un proyecto sobre sobre procedimiento legislativo más que racionalidad legislativa en la iniciativa CrowdLaw. Entonces por eso nos llama mucho la atención tu línea de investigación y tus trabajos. Entonces la idea del seminario es pues, que tú nos expongas 20 minutos las ideas, ya la mayoría de nosotros ha leído el trabajo y te haremos preguntas. ¿Te parece? Fantástico. Sí, Bueno, Francesco, bienvenido. Voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación. Perfecto, me avisas y si no, yo la comparto, ¿bueno? Como quieras, yo creo que es más cómodo si lo comparto yo y lo hago. Perfecto. No, perfecto. lo puedes hacer solo tú, perdona, es que no soy organizador. Señor. No soy organizador. Ya organizo. Si quieres, ya intenta nuevamente. Vale, ahora puedo. Sí, perfecto, fantástico. Gracias. Sí, voy a... A ver, sí. Y ahora voy con la presentación. ¿Se ve? Sí, Francesco, perfecto. Fantástico. Muchas gracias. Vale, primero quiero agradecer obviamente al doctor Fabio Pulido Ortiz la invitación. Y solo, Fabio, te tengo que corregir solo esto, que soy filósofo pero no abogado. Y de hecho me gradué en filosofía. Y luego tomé mi doctorado en filosofía del derecho en Milán. Y bueno, ya habéis tenido la ocasión de leer ese texto. Quiero aclarar que a pesar de ser un texto ya listo para la publicación, está a punto de salir para un volumen de la editorial Springer. A pesar de ser un texto ya acabado, es parte de un proyecto, de un plan de investigación que todavía me estoy dedicando y de hecho voy a escribir un libro sobre el tema, con lo cual vuestros comentarios, críticas también se agradecerán mucho. Vale, el título que le he querido dar al seminario de hoy es este, la legislación simbólica entre racionalidad y expresividad. Y como habéis podido leer, yo empiezo enseñando cómo a menudo se habla de legislación simbólica en sentido despectivo, ¿no? Sobre todo en el derecho penal. Y una de las acusaciones más frecuentes a la legislación simbólica es que se trata de una legislación irracional o también de una legislación mentirosa de alguna manera. Y entonces me he preguntado primero si es posible encontrar una definición de legislación simbólica. ¿Qué quiere decir legislación simbólica? Y segundo, ¿qué quiere decir racionalidad con referencia a la legislación en general? Para luego entender si la legislación simbólica se puede considerar siempre una legislación irracional. Y he tomado como definición de comportamiento racional un comportamiento que consiste en actuar con buenas razones, porque un comportamiento sin razones, actuar sin razones, es un comportamiento arracional. Y en cambio, actuar con malas razones es un comportamiento irracional. Y una buena razón normalmente se considera una proposición correcta sobre la relación instrumental de una acción con los fines de la gente. Por ejemplo, si está lloviendo y no quiero mojarme, el hecho de que esté lloviendo puede ser y no quiero mojarme y necesito un paraguas, es una buena razón para salir con un paraguas. Otra distinción que he hecho es entre razones normativas y razones motivantes. Es decir, las razones normativas son las que justifican cierta acción y hacen referencia siempre a normas, a valores, principios, reglas, lo que sea. Y las razones motivantes, en cambio, son las razones que explican las causas de cierta acción, lo
que de hecho nos ha empujado a actuar de cierta manera. Y con referencia a las leyes, digamos, cuando utilizamos la expresión ratio legis, a que nos referimos son las razones normativas, o sea, razones públicas que pueden justificar una ley, una norma. Y en cambio, cuando se habla de occasio legis, son las razones motivantes, es decir, lo que de hecho ha empujado ciertos legisladores concretos a producir esa ley. Y sobre la acusación de ser una legislación engañosa, que muchas veces es una acusación que se hace a la legislación simbólica, bueno, yo he utilizado la distinción en sociología y sociología del derecho entre funciones manifiestas y funciones latentes de la legislación. Wilhelm Aubert, que era un sociólogo del derecho noruego, pensaba que si la ley es inadecuada para las que consideramos sus funciones manifiestas, pero sirve otras funciones latentes, es posible pero no necesario, que los legisladores nos estén mintiendo respecto a los fines de la ley. O sea, esa discrepancia entre lo que parece ser la función de la ley, pero su función efectiva, puede querer decir que puede significar que los legisladores nos estén mintiendo respecto a los fines. También, como habéis visto, he citado a otro estudioso holandés, Bart van Klink, que se ha centrado en la legislación simbólica y también en el aspecto de ser una legislación ineficaz muchas veces porque faltan suficientes medidas para su aplicación. O sea, esto hace pensar que la legislación simbólica no es una legislación concebida para ser aplicada. Y obviamente si disponemos también de justificaciones legislativas explícitas sobre los fines de la ley, podemos averiguar que la ley a menudo, si es simbólica, resulta inefectiva respecto a los fines declarados. Manuel Atienza también ha subrayado que las leyes simbólicas están hechas para no ser cumplidas o bien para no producir los efectos declarados. Yo creo que esta intuición de Manuel Atienza se puede mantener, pero de forma un poco diferente. Intentar enseñar que no son hechas las leyes simbólicas para no ser cumplidas. Es mejor decir que no están hechas para ser cumplidas, están hechas con otros fines muy a menudo. ¿Cómo se puede identificar un caso de legislación simbólica? Bart van Klink ha propuesto que las leyes se pueden considerar simbólicas cuando se promulgan primariamente como un símbolo, o sea, para explotar como una segunda capa de significado que va más allá del significado literal o superficial, que corresponde más o menos a lo que la norma prescribe o prohíbe. Y esta segunda capa de significado que se explota es en realidad la que sirve los fines de la ley, en el caso de legislación simbólica, hasta el punto que la legislatura muchas veces no provee los medios para aplicar la ley y que las disposiciones pueden ser muy indeterminadas, vagas, ambiguas o incluso contradictorias. Es decir, aún más difíciles para aplicar. Y Van Klink propone los que llama criterios semánticos y criterios pragmáticos para identificar la legislación simbólica. Esos criterios, a mí, más que criterios, me parecen como indicios, más que criterios para una definición de legislación simbólica. De todas formas, lo que Van Klink llama criterios semánticos son la discrepancia, es decir, el hecho de que parece que no haya disposiciones como de sanciones, ¿no?, que puedan servir para que la ley sea efectiva. Y otros criterios semánticos pueden ser la obscuridad de la ley y la vaguedad de la ley. Y criterios pragmáticos propuestos por Van Klink son el conflicto entre intereses, o sea, son leyes que se producen cuando hay mucho conflicto entre grupos de interés diferentes. La politización, o sea, que a algún conflicto se atribuye un valor
especial, un valor como de representar valores y el choque entre grupos diferentes. Y también la crisis. Muchas veces la legislación simbólica es el producto de una situación de crisis. Pero mi idea es que todos esos criterios en realidad son, tanto los semánticos como los pragmáticos, bueno, sobre todo los semánticos, son fenómenos graduables. Es decir, discrepancia, obscuridad, vaguedad son características de muchas leyes, por no decir de casi todas, ¿no? Y no de cualidades que puedan distinguir la legislación simbólica como tal. Además, los criterios pragmáticos son característicos de mucha legislación. O sea, yo creo que casi siempre, ¿no? Cuando se produce legislación hay conflicto entre intereses, hay grupos de interés diferentes, politización y a menudo también son situaciones de crisis. Entonces, no se trata propiamente de criterios, sino de indicios semióticos, yo diría, que nos indican que cierta ley está hecha para explotar su función simbólica. Esa segunda capa que decíamos de significado. Las leyes simbólicas están hechas sobre todo para expresar un mensaje. Cuando Cass Sunstein habla de expressive functions of law, habla de esas expressive functions como the function of law in making statements, ¿no? En expresar un mensaje, hacer una declaración. Y si son leyes instrumentales para algún fin concreto, este fin concreto se alcanza gracias al mensaje, a esta segunda capa de significado, no gracias a las conductas directamente guiadas por la ley. La idea es que en algunos casos la legislación simbólica sí puede ser un instrumento, ¿no? Que la explotación de esta segunda capa de significado puede servir para fines concretos. El sociólogo del derecho Griffiths distingue entre efectos directos, indirectos e independientes de la ley. Y la idea es que la legislación simbólica sobre todo busca alcanzar efectos independientes. Es decir, no son ni los efectos sobre la conducta de los ciudadanos, o sea, si obedecen o no obedecen a las leyes, ni los efectos indirectos, que son las consecuencias sociales de obedecer a las leyes, ¿no? En cambio, son efectos independientes que no tienen que ver con la conducta guiada por la ley. Entonces, no se puede considerar la legislación simbólica como simplemente alternativa a la legislación instrumental, como una legislación que nunca es instrumental. Sí puede ser instrumental para algunos fines, pero los alcanza de otra manera. Por ejemplo, puede servir para el fin de afirmar los valores de un grupo dominante, la llamada status legislation, o para enviar una señal a la sociedad simulando poder para fines electorales, illusionary legislation, como para enseñar a la sociedad y a los electores que la mayoría del gobierno está intentando solucionar algún problema, ¿no? Y simular un poder que muchas veces los gobiernos y los parlamentos no tienen. O para apaciguar grupos en conflicto, la que se puede llamar compromise legislation. Estos también son términos propuestos por Van Klink. Luego he distinguido entre diferentes tipos de legislación simbólica, tipos instrumentales y tipos no instrumentales. Los primeros dos tipos son tipos instrumentales. El primer tipo concretamente es legislación hecha para influenciar las normas y los valores sociales. Esa es una función que ha sido subrayada por Cass Sunstein y otros, y sobre todo en ámbito norteamericano se ha reflexionado mucho sobre la relación entre legislación expresiva, funciones expresivas y efectos sobre las normas sociales. Y a menudo el derecho penal es utilizado justo para esto, o sea, para expresar una actitud de condena por parte de la sociedad y difundir conciencia de la gravedad de ciertos comportamientos. Y a veces, solo con la promulgación o hasta con el anuncio de cierta medida, de cierta ley, se realiza este fin de expresar una condena o de expresar otras actitudes, digamos, independientemente de si se aplica y si se cumple la ley misma.
Esto no implica necesariamente que la legislación esté hecha para no ser cumplida, pero es cierto que muchas veces leyes de este tipo son de difícil aplicación en los tribunales. José Luis Díaz Ripollés habla del ejemplo de los delitos de odio que muchas veces son muy difíciles de averiguar y de probar en los tribunales. Otro tipo de legislación simbólica instrumental es la legislación para fines de propaganda. En este caso, la legislación no tiene ni el objetivo o no necesariamente de influenciar las normas sociales, sino tiene el objetivo de enviar mensajes con otros fines, como simular poder o comunicar interés y preocupación para cierto tema. Es una señal de propaganda. Desde el punto de vista instrumental puede ser muy racional, en el sentido de que los políticos que explotan este tipo de legislación pueden alcanzar sus fines, que son fines puramente políticos, de carrera política. Pero yo creo que este tipo de legislación instrumental, simbólica instrumental, es necesariamente engañosa. No se pueden declarar abiertamente sus fines. ¿Y por qué? Porque si sus fines auténticos fueran declarados como tales, es decir, los puros fines de propaganda que tienen, se tendría que admitir que falta cualquier conexión entre la aplicación de la ley y sus objetivos. Muchas veces son leyes difíciles de aplicar, que no se aplican, o que están hechas simplemente con otro fin, no el fin de que se cumplan, sino el fin de propaganda política. Y eso socavaría el cumplimiento y también, creo, la aplicación de la ley por parte de los tribunales. Luego hay dos tipos de legislación simbólica que son, en mi opinión, no instrumentales. La primera es la legislación que se puede llamar legislación de crisis, para utilizar la expresión del penalista alemán Amelung. Esta es una respuesta puramente emocional a crisis y a emergencias reales o percibidas, y es producida sin mirar a sus consecuencias y sin evaluar los costes y los beneficios, y es claramente irracional en más de un sentido, con lo cual esta sí que es una legislación irracional. Y el último tipo es el de la legislación simbólica expresiva. Me parece la forma más pura de legislación simbólica porque consiste en la expresión de valores pura y dura sin más fines. No es una legislación instrumental, pero sí puede ser racional. ¿Y en qué sentido? En este caso yo aplico la idea de racionalidad con respecto a los fines, que es una idea muy famosa de Max Weber, que Max Weber compara con la racionalidad respecto a los valores. Y el primer tipo de racionalidad es racionalidad instrumental para Weber. Y la segunda, el segundo tipo de racionalidad, la racionalidad con respecto a los valores, es guiada en cambio por el valor intrínseco de las acciones. No mira a los fines. Y he aplicado también la idea de Robert Nozick del papel que los principios tienen en el razonamiento práctico. Nozick enseña muchas funciones que los principios, utilizar los principios puede tener en nuestro razonamiento, y los principios nos permiten agrupar las acciones estableciendo una conexión simbólica entre las consecuencias de acciones de un mismo tipo. O sea, una persona de principio, por ejemplo, siempre cumple con sus promesas porque digamos que no cumplir en un caso para esa persona sería lo mismo que no cumplir en todos los casos. Y en ese caso hablamos de una persona de principios, ¿no? Es decir, la violación del principio en una ocasión simboliza violar ese mismo principio en muchas más ocasiones. Y una acción vale por todas. Con lo cual, en estos casos, subraya Nozick, expresar la adhesión a cierto principio se vuelve más importante que mirar a las consecuencias causadas por la acción. Y a veces un indicio de eso es que se persiste en cierta conducta a pesar de que ésta no parezca obtener las consecuencias deseadas, o sea, o hasta que parezca obtener consecuencias indeseables. Entonces, mis conclusiones son estas. La legislación simbólica no es necesariamente irracional desde el punto de vista teleológico para
aplicar la propuesta de Atienza de distinguir diferentes tipos de racionalidad legislativa, lingüística, sistemática, pragmática, teleológica y ética. Es decir, la legislación simbólica puede ser teleológicamente racional o sea instrumental para unos objetivos concretos. Y tampoco es una legislación necesariamente priva de los otros tipos de racionalidad identificados por racionalidad legislativa, identificados por Atienza. Mi idea es que no se trata de leyes hechas para no ser cumplidas, sino simplemente no hechas para ser cumplidas. No buscan conseguir efectos gracias a la conexión causal con las conductas que prescriben o prohíben, o sea, con la primera capa de su significado. Y tampoco es necesario que sean mentirosas. Solo un tipo de legislación simbólica es necesariamente engañoso, el segundo tipo que había enseñado, en la medida que no se puede justificar públicamente y sus razones normativas no se pueden declarar abiertamente. Y tampoco la legislación simbólica es necesariamente irrazonable. Si razonable se refiere a algo que es al mismo tiempo racional y éticamente aceptable, entonces la razonabilidad de la legislación simbólica dependerá de si se consideran éticamente aceptables sus fines o si se comparten los valores que esta legislación expresa. Y a veces será cuestión de ponderar los efectos de la ley en cuestión. Por ejemplo, puede que nosotros compartamos los valores que quiere expresar esa ley, y se puede considerar en abstracto racional y razonable expresar esos ciertos valores, pero a veces esa ley que expresa valores que nos parecen compartibles, si tiene efectos concretos que se consideran muy malos, entonces nos parecerá que perseguir a cualquier coste ese valor simbólico nos parecerá irrazonable. Muchas gracias. Gracias, Francesco. Entonces, no sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. Mientras me inicio yo. Bueno, mientras esperemos que se animen, voy haciendo algunos comentarios y preguntas. Bueno, Carlos, es que no vi tu mano, qué pena. Siga, adelante, gracias, Francesco, por esta muy buena exposición que nos has hecho. Francesco, yo quisiera hacerte una pregunta. Es que a mí no me quedó muy claro el concepto que tú estás utilizando de legislación simbólica, porque tú decías, yo veo una ambigüedad en algo que decías, y es que es una legislación que no está hecha para hacerse efectiva o que no se puede hacer cumplir, pero es que hay ahí por lo menos dos cosas. Una es que efectivamente es imposible de cumplir, es decir, una legislación que ordena a una persona a ir a la luna, ¿cierto? Una ley que ordena a una persona a ir a la luna, que es físicamente imposible de cumplir. Una cosa distinta es que puede ser cumplida, pero que no hay manera de controlar la coerción. Es decir, no hay manera de que el Estado controle judicialmente que se cumpla o no se cumpla. Yo no sé a cuál de las dos te refieres, y también si nos puedes dar algunos ejemplos, porque pues es decir, las taxonomías, a mí no me... yo creo que las taxonomías a veces ayudan a aclarar muy bien, pero no entiendo muy bien. Es decir, yo quisiera que nos dieras algunos ejemplos. Y finalmente, pues hay un punto que es el que yo creo que está detrás del problema de la legislación simbólica, y es el de la pendiente resbaladiza. Obviamente un buen filósofo del derecho con el instrumental con el que tú trabajas, pues podría identificar cuando una ley simbólica es racional o es irracional. Pero el resto de los operadores jurídicos, es decir, los ciudadanos, los jueces, ¿cómo pueden distinguir entre una y otra? Y entonces, si resulta que hay alguna legislación simbólica que sea racional y que por tanto es justificable su expedición, ¿cómo distinguir esta de una que no es racional y que no está justificada? Y en ese sentido, al final, entonces, la conclusión sería, si un juez
por ejemplo, si una Corte Constitucional dijera que el Estado de Derecho se tiene que tomar en serio como principio y de acuerdo con eso, pues cualquier ley que sea de imposible cumplimiento es inconstitucional. Y si eso es así, ¿cómo sabría una Corte Constitucional identificar cuándo una legislación simbólica es justificable y cuándo no? Esas son, por ejemplo, las preguntas que se me ocurre simplemente de haber escuchado tu exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Puedo contestar ya? ¿O no te, perdón, Francesco. No, sí, yo creo que sí. Yo creo que pues, para que sea más sencilla la respuesta y tu Vale, exposición. muchísimas gracias por estas dos preguntas. Primero, yo creo que la legislación simbólica, el concepto de legislación simbólica en realidad puede abarcar las dos cosas, o sea, una legislación que es imposible de cumplir y otra que se puede cumplir, dicta una conducta que se puede cumplir, pero es muy difícil imponer sanciones o averiguar que la gente cumpla con esa conducta. Claro, aquí se necesitan ejemplos. A ver, mucho de la... en realidad, pocas veces, ya tenemos, muy pocas veces, pero puede pasar, las leyes dictan conductas que en absoluto no se pueden cumplir. Y normalmente eso tiene que ver con la segunda pregunta que hacías, porque si son imposibles de cumplir, se sabe que es muy difícil que luego pasen el test de constitucionalidad, ¿no? Y esto creo que en casi todos los sistemas constitucionales que conocemos. Pero yo pienso, por ejemplo, que en mucha legislación producida para gestionar la pandemia en muchos países, el tema de dictar una conducta que es muy difícil averiguar si se cumple es muy común. Cuando todas esas leyes, no sé si también en Colombia, pero en Italia seguro que además no eran leyes sino decretos, pero bueno, es otro tema. Pero consideremos esto como un ejemplo de legislación, ¿no? Entonces, había leyes que decían que se podía ir solo a las casas de parientes, pero un número máximo de personas en una casa, o que solo se podía ir a ver a personas con las que se tenían relaciones largas o cosas así, pero no lo ponían de esa manera, que habría sido aún más absurdo, pero lo ponían como ir a habitaciones, a casas donde se vivía habitualmente. ¿Qué quiere decir habitualmente? O sea, diferentes de tu casa, pero está claramente hecho para, en la mayoría de los casos, para parejas no casadas, ¿no? Y porque si hubieran estado casadas, habría sido parte de la familia, ¿no? Pero la ley dictaba eso, o sea que se podía ir a otra casa si se declaraba que era un sitio donde se estaba habitualmente, o con periodicidad o cosas así. ¿Qué quiere decir? Esas expresiones, ¿qué quieren decir? ¿No? Primero no se puede averiguar si, y además no se entiende muy bien qué quiere decir, ¿no? Es un ejemplo de un lenguaje muy vago. Y es un ejemplo de legislación simbólica. ¿Por qué? Porque la ley está intentando hacer que la gente entienda que no puede juntarse con todo el mundo como lo hacía antes. Y quizá también con el fin de cambiar las normas sociales, o sea, comunicar una alarma, un estado de alarma, de emergencia, y comunicar un mensaje. Ese podría ser un ejemplo. O sea, más que guiar la conducta de forma precisa, dictar unas conductas y luego averiguar si la gente cumple, lo que hace la ley es comunicar un mensaje y explotar ese mensaje. O la idea de que no se podía ir a correr, solo se podía, esto ha pasado en Italia, ¿no? Y es todo derecho producido el año pasado, en la época más dura de la COVID.
solo se podía correr en las cercanías de la propia habitación, de la propia residencia. ¿Qué quiere decir en las cercanías? Las cercanías podría ser cualquier sitio donde se puede llegar andando, o puede decir solo alrededor del edificio donde alguien reside. Esa es yo creo que empieza a ser un ejemplo de legislación simbólica con funciones simbólicas. Y la segunda pregunta, ¿cómo pueden los tribunales constitucionales averiguar si se trata de legislación simbólica, racional o irracional? Yo creo que el tema no es que los tribunales tengan que averiguar si se trata de legislación simbólica, sino simplemente si se trata de legislación razonable o irrazonable, ¿no? El test de razonabilidad también es aplicado está aplicado por muchos tribunales constitucionales y tribunales supremos en todo el mundo. Y también la cuestión no es que tengan que averiguar si es simbólico o no, tienen que averiguar si hay perfiles de irrazonabilidad, ¿no? Y que hacen que una ley no pase el test de constitucionalidad. Gracias, Francesco. Creo que Carlos quería hacer adicionar una pregunta. Pues no sé, Francesco, yo simplemente con el ánimo de debatir un poquito, yo quisiera decirte un par de cosas. Primero, yo discrepo de tu primer ejemplo, porque es que cuando das tu primer ejemplo, tú no estás apuntando ya ahí un asunto de legislación simbólica, sino un problema de indeterminación que es absolutamente normal en el derecho. Es decir, el hecho de que no sepamos qué significa una expresión, pues es un asunto distinto al de legislación simbólica. Eso es igual como decir, pues si tú coges los diritti inviolabili de la Constitución italiana, pues allí hay unas expresiones que son incluso más indeterminadas que los ejemplos de legislación simbólica. Luego, un segundo punto es la idea que veo que si puedo leer en los ejemplos que das, y es, por ejemplo, yo vivo en un apartamento y resulta que mi familia vive en el mismo edificio, y ese día nos reunimos 50 personas que vivimos en el mismo edificio en ese apartamento. Y hay una ley que prohíbe las reuniones, o un decreto que prohíbe las reuniones de más de 20 personas. Pues esa en realidad no es una legislación simbólica, eso es la ley que prohíbe eso, es una ley pues que difícilmente podrá ser enforced, diría uno en inglés, es decir, judicializada o es justiciable, porque pues la familia no se va a denunciar y muy probablemente los vecinos no escuchen, pero ahí hay un asunto de teoría del derecho, y es, si uno comparte por ejemplo con Shapiro en Legality o con Hart, que el derecho no necesita coacción o que la coacción no es un elemento esencial del derecho, pues eso es una norma igualita a un contrato en el cual las dos partes quieren cumplir y nunca se necesita el juez. Y sin embargo es derecho. Es decir, la coacción no tiene por qué ser un elemento esencial. En ese sentido, eso tampoco sería legislación simbólica. Ahora bien, yo estoy pensando es en otras cosas. Por ejemplo, cuando yo era magistrado de la Corte Constitucional en Colombia, yo no te voy a dar un caso de legislación simbólica, pero sí un caso de sentencia simbólica. En un caso, la Corte Constitucional colombiana, yo me opuse a ello, ordenó al Reino de España devolver un tesoro que un presidente colombiano le había ordenado al Reino de España. Eso es una sentencia, una parte resolutiva simbólica. ¿Por qué razón? Pues porque la Corte Constitucional no tiene jurisdicción sobre el Reino de España. Porque eso, es decir, el destinatario de la orden no es una persona sujeta a la jurisdicción de la Corte Constitucional. Y en segundo lugar, eso sí que nunca se podría hacer, nunca se podría cumplir. Entonces, mi argumento, por ejemplo, en ese caso era, mire, no, es irrazonable que la Corte dicte sentencias como esta, porque una de los requisitos de una sentencia de la Corte es que se pueda cumplir, que sea de posible cumplimiento y que esté dirigida a autoridades que estén bajo la jurisdicción de la Corte y puedan cumplir esas sentencias. Es simplemente unos comentarios al hilo de lo que tú... Muchas gracias. Muchas gracias. Prometo no hablar más. Sí, no. Muchísimas gracias. Por eso, justo empiezo con tu primera objeción. Justo por eso yo contesto a Van Klink que no se trata de criterios. O sea, cuando encuentras todos esos fenómenos de ambigüedad, de vaguedad,
bueno, más de vaguedad que de ambigüedad, de genericidad en el derecho, esos como mucho pueden ser a veces indicios de legislación simbólica, pero no es eso que hace que sea legislación simbólica. Lo que hace que sea legislación simbólica, y muchas veces tenemos indicios gracias al hecho de que sea muy vaga, muy genérica, o de que no haya sanciones, o de que no haya manera para aplicarla, lo que hace que sea simbólica, ¿no? Y esos indicios apuntan a que sea simbólica, es que es una legislación que quiere comunicar algo. Y no lo quiere, si tiene fines, no los alcanza gracias al hecho de que comunica cierta conducta y se tiene que cumplir con esa conducta. Los alcanza de otra manera. Es comunicativa. La legislación simbólica es una legislación comunicativa. Y de hecho, digamos que Van Klink también utiliza, cuando habla de legislación simbólica en sentido bueno, utiliza communicative legislation. O sea, yo no estoy diciendo que la legislación simbólica es simbólica porque sea vaga, indeterminada. Sí, claro, esos son fenómenos omnipresentes en el derecho. Pero en algunos casos puede ser un indicio, ¿no?, para que se pueda identificar como un caso de legislación simbólica una ley delante de la que estamos. No sé si me he explicado. O sea, es decir, la idea es que esos indicios pueden apuntar a que esa ley quiera comunicar algo, quiera expresar algo, y no alcance sus fines gracias al hecho de que la gente cumpla o no cumpla con ciertas conductas. Es esa segunda capa de significado que cuenta en el caso de la legislación simbólica. Luego, claro, perdona si otra objeción que se me podría hacer, que tiene que ver con esto que decías, es que en realidad mucho derecho tiene doble función, o sea, tiene una función simbólica y también tiene otra función no simbólica, eso sí se podría decir. Y estoy de acuerdo de que muchas veces sería mejor hablar de funciones simbólicas más que de legislación simbólica, o porque a veces es difícil identificar un fin, un propósito simbólico en el legislador, siempre es difícil identificar intenciones en el legislador, obviamente. Pero no sé si estás convencido con mi respuesta. O sea, no estoy diciendo que la legislación simbólica es simbólica porque es indeterminada. Y pues francamente no. ¿Por qué razón? Mira, honestamente, toda ley es un acto de habla. Si toda ley es un acto de habla, entonces toda ley comunica. Sí. Ergo, tú llegas a la conclusión de que la legislación simbólica es simbólica porque comunica, pues toda la legislación es entonces simbólica. Es decir, allí no hay un criterio distintivo de... Vale. Otra cosa es, si me permites usar, por ejemplo, la teoría de Searle de actos de habla, como marco, uno podría decir, hay leyes cuya función no es prescriptiva, sino expresiva. Y la legislación simbólica se refiere a las leyes que, no en relación con la intención del legislador, sino como su función es una función expresiva, como tal. Eso lo entendería más que decir que la symbolic making feature es que comunique, pues todas comunican. Y si no comunican, son ininteligibles. Sí, y luego sí, no sí, pueden sí, contar como legislación. Claro, sí, sí. Claro, sí, sí, totalmente. Claro que todas comunican. A ver, hablo de función comunicativa porque, sí, tienes razón, la cuestión es distinguir entre esas dos capas de significado. Un significado más plano, ¿no?, más normal, el que muchos llaman significado literal, luego a ver qué es el significado literal, que es, digamos, el face value, es la primera capa de significado, y guiar de alguna manera la conducta. Pero muchas veces hay otros significados que dependen, eso sí, eso bueno, tú te refieres a Searle, yo pensaba más a la pragmática de Grice. Hay otra comunicación que depende totalmente del contexto y que no es, digamos, el significado más plano, sino que tiene otros significados que se le atribuyen, pero como otras capas. Por eso yo me refería a la distinción sociológica entre efectos directos, indirectos y independientes, ¿no? O sea, hay que distinguir, esos efectos se pueden distinguir en una ley. Efectos que son, guiar la conducta, se guía o no se guía, es efectiva o no es efectiva. Segundo, es, digamos, bueno, en castellano eficaz y efectivo se utilizan
al revés que en italiano, pero digamos, segundo, alcanza sus fines, o sea, si la gente cumple con esa conducta, luego los fines políticos, sociales, se alcanzan. Y tercero, efectos independientes. O sea, son otros efectos que no dependen de la función de guiar la conducta. No sé si, bueno, si quieres podemos, ya sé que no te he convencido del todo, pero si quieres decirme que la distinción tiene más valor a nivel sociológico que otro, podría ser una objeción en la que podríamos coincidir. Pero, ¿para ti qué es legislación simbólica? Perdona. No lo sé porque yo no he investigado el tema, pero a mí me parece, es decir, simplemente utilizando el término, yo diría que son leyes que tienen más bien una función expresiva que una función prescriptiva, una función expresiva. Sí. Así lo definiría yo, sí. Sí, pero bueno, sí. yo creo que hay otras personas que tienen otras preguntas más interesantes que las mías. Pero Francesco, en muchas esto gracias. coincidimos, Muchas en gracias esto por este coincidimos. maravilloso El último que has intercambio. dicho coincidimos totalmente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, Francesco. Jacobo. Bueno, pues yo tengo una pregunta, no sé si tan técnica como la de ahorita, la del doctor Bernal, pero es, ¿cómo podemos distinguir entonces entre una legislación simbólica y una mala técnica de legislación? Porque no se me hace del todo inmediatamente claro. Por ejemplo, con el ejemplo que daba ahorita el profesor Bernal nos hablaba de los decretos del COVID y nos decía que regulaban y decían no se puede ir a la casa, pero sí puede ir bajo estas excepciones, y que al final parecía que no era muy aplicable, pero eso no significa que per se sea irrazonable. Puede que sí haya una conducencia entre el fin que quiere alcanzar el legislador y la conducta simplemente de que es una mala técnica y no es una buena forma de llegar a ese fin. Sí. Sí, en ese caso también podría ser simplemente, es una posibilidad, pero el valor simbólico, primero seguro que hay un valor simbólico en enseñar por lo menos que algo se está haciendo. Pero sí, podría ser simplemente una mala técnica, pero sí, yo no estoy del todo convencido, porque creo que hay otros ejemplos en el derecho en el que en realidad se utiliza este tipo de técnica. Dictar conductas que no se sabe que no se cumplirán, es difícil de averiguar si se cumplen o no se cumplen. En el texto ponía el ejemplo de los límites de velocidad, que muchas veces, bueno, por lo menos en Italia esto suele pasar, muchas veces son límites extremadamente bajos, pero en realidad lo que se está haciendo es señalar que hay que conducir con prudencia y no con la velocidad que alguien supondría que se pueda mantener en ese tramo, ¿no?, de carretera. Claro, podría ser simplemente un ejemplo de legislación irracional sin más, ¿no? Pero es que medios para comprobar que la gente que la conducta de la gente se conformara a lo que deseaba el legislador, no lo sabía. Y pero una cosa me hace pensar que puede ser que sea eso, legislación simbólica, es que, por ejemplo, nosotros teníamos que declarar que estábamos, muchas veces teníamos que ir con esta declaración firmada, o si no la teníamos, la tenían los policías y teníamos que llenarla como una... Y eso, en la que teníamos que poner que íbamos a una residencia habitual o cosas así. Es decir, sabíamos que nadie habría, bueno, nos decían que lo habrían comprobado como de vez en cuando, ¿no? Como sobre un campeón de personas, pero en realidad no se sabía que no iba a pasar, ¿no? Con lo cual la idea era comunicar que por lo menos nosotros teníamos que tener ciertos cuidados, no podíamos hacer todo lo que queríamos, teníamos que poder justificar a dónde estábamos yendo, ¿no? Más aún que cumplir estrictamente con eso que dictaban los decretos. Y eso me hace pensar que mucha de la legislación del COVID
mucho del derecho pandémico en realidad era un derecho simbólico. Bueno, listo, Francesco. Ya nos quedan 10 minuticos. Yo voy a hacer mis comentarios, Francesco, son en general comentarios y algunas preguntas, y obviamente respondo a las que consideres. Entonces, lo primero era algo que ya había dicho Carlos, y creo que la idea que está detrás de tu trabajo y de tu exposición es más sobre una producción del derecho simbólico que solo legislación simbólica, ¿no? O sea, esto mismo puede ser predicable de la jurisprudencia, de los actos administrativos, y no solamente del acto que formalmente llamamos legislación. Un segundo comentario este está más en el paper, no en la presentación, es una ambigüedad que yo creo que se está usando con el término instrumental. ¿En qué sentido? Instrumental yo puedo entenderlo en una forma, o la forma como tradicional que yo entendería el término instrumental es cuando yo tomo algo que es un fin y lo utilizo como instrumento para medio. El ejemplo de utilizar una persona como medio para un fin cuando la persona debería ser un fin en sí mismo. Eso es lo que llaman instrumental. Pero muchas veces lo que se está hablando por instrumental en el trabajo parece ser es algo más sencillo, y es la relación que hay entre un medio y un fin, que no tiene per se nada de malo, sino que hace parte de la racionalidad, un efecto. Entonces, esa parte instrumental. Sino que a veces cuando estos enfoques instrumentales no son instrumentales en el otro sentido, ¿no? Sino más medio fin, o teleológicos. No, sí, o teleológicos. Sí, teleológico, sino que a veces se usa también teleológico como si fuera otra cosa, pero al final sería lo mismo. Un tercer comentario es que yo creo que hay una distinción, esto es más de filosofía de la acción que filosofía de las normas, y es una distinción que suele usarse entre resultados y consecuencias. Es decir, el resultado de una acción es, qué sé yo, me gradúo de derecho, y las consecuencias es que pongo feliz a mi mamá, o que tengo que preocuparme ahora por buscar trabajo y no sé qué. Entonces pareciera que lo simbólico es algo que está más atado a las consecuencias que a los resultados institucionales. De manera tal que no está tan ligado a las intenciones, ya sea lo que sea del legislador o algo así. Entonces, porque si no, si fuera intencional, lo simbólico sería un resultado, no sería una consecuencia. Entonces ahí hay como hay un problemita de ajustar. El cuarto también lo había mencionado Carlos, y creo que el paper y toda la idea está girando alrededor, sobre todo, a prescripciones simbólicas. Pero uno también podría hablar de competencias simbólicas, de conceptos simbólicos, de instituciones simbólicas, y no solamente de prescripciones. De hecho, podríamos poner el ejemplo colombiano de que nuestra constitución es una constitución simbólica porque las competencias son simbólicas, nadie las respeta, algo así. Muy bien. El quinto, ya no sé ni cuál punto, tiene que ver con algo que venía al final de tu trabajo, y es cuando recurres a Nozick para hablar de principios, una de las funciones que podrían tener las leyes simbólicas, o la legislación simbólica, o el derecho simbólico, es atarse o representar algunos valores, y recurres al concepto de principio de Nozick. A mí me sonó a utilitarismo de reglas. Yo no estoy seguro que sea eso, sino como, mira, a mí no me importa, yo quiero atarme a reglas o a principios generales, no tanto porque quiera respetarlos en realidad, sino porque es una forma de maximizar algunas consecuencias que no podría maximizar de otra manera. Entonces yo diría, esto no parece principio, sino utilitarismo de reglas. Sí. Y lo último es también algo atado con lo que decía Carlos, y es, yo creo que prima facie la legislación simbólica sí está mal. Puede que haya uno eventualmente derrote esas razones en contra de la legislación simbólica, pero yo diría 3 razones por las cuales creo que está mal. La primera es porque hace perder institucionalidad. O sea, hay una pérdida de rule of law, hay una pérdida de institucionalidad que hay que superar para Certeza del derecho, sí. Lo segundo es porque creo que estimula una especie de racionalidad autointeresada. Es decir, el legislador, el juez, va a estar más preocupado por utilizar la legislación simbólica, que para él no es tan importante, pero que le representa beneficios autointeresados. Está pensando también los ejemplos que han puesto ahora, no tanto con legislación, sino con las Cortes Constitucionales, cuando las Cortes Constitucionales dictan sentencias que saben que nadie va a cumplir, pero que representan una posición favorable hacia el público, y le botan la pelota mala a otros que no van a poder cumplirla. Entonces, la Corte Constitucional queda como la genia del paseo,
pero llega a la institución administrativa que no va a poder cumplir y él va a quedar como el malo. Entonces hace que se genere una especie de racional autointeresada. De hecho, hay un trabajo aquí que se fue muy famoso de los 90 de un autor que se llamó, algo así creo que se llama el trabajo, se llama Eficacia Simbólica del Derecho Constitucional. Y él también estaba tratando de darle como una especie de valor positivo a eso, pero yo creo que en efecto, como lo decía Carlos y como te estoy diciendo, el uso de la legislación simbólica hace perder institucionalidad, genera una racionalidad autointeresada y al final de cuentas es prima facie negativo. Bueno, esos serían los comentarios en general, Francesco. Sí, muchísimas gracias. ¿Cuál era tu penúltimo comentario? Porque me había ¿El del impactado. utilitarismo? ¿El utilitarismo regla sería? Sí, vale, sí. Sí, de hecho, yo creo que ahí está Nozick sacando dos temas un poco diferentes, porque Nozick mezcla la utilidad de seguir los que llama principios y con otra cosa, o sea, dice que los principios tienen unas funciones positivas y quizá por eso haya mucha gente que sigue atada a principios que a veces se demuestran no obtener consecuencias deseables. Pero dice eso, mezcla un poco el tema de la utilidad de los principios y la expresividad pura y dura. Y a veces él utiliza utility, otras veces expressiveness. A veces habla de utilidad simbólica o utilidad expresiva, otras veces parece contraponer la utilidad a la expresividad. Yo creo que que tiene más sentido que él hubiera tenido más sentido que él se atara más a la noción de expresividad pura y dura, enseñando esa como otra forma de racionalidad, en la que es como si eso, expresar, sea un fin en sí mismo, sin buscar más resultados o consecuencias. A ver, yo creo que tu comentario sobre resultados y consecuencias saca a luz otro tema gigante, que es el tema de la intención del legislador. O sea, sé que es un tema que no he querido tratar en ese ensayo, pero por un lado sabemos que los legisladores tienen, digamos, de carne y hueso, tienen fines, tienen intenciones. Por otro lado, la intención del legislador en general, ¿no? Del legislador, sabemos que es una ficción. Por lo cual yo entiendo que puede haber dificultades en atribuir al legislador como esta entidad mítica que no existe, ¿no? No existe un legislador como ser único, es una metáfora, una ficción, lo que sea. Atribuir intenciones siempre es problemático y aún más podría ser problemático atribuir intenciones simbólicas. Eso lo sé. Pero ¿por qué me he centrado en un punto en la motivación legislativa explícita? Porque de esa manera, digamos, se supera todo ese tema de teorizar sobre la intención del legislador. Si tenemos una motivación explícita, oficial, luego podemos comparar la legislación que se ha producido y los fines que parece alcanzar y si se cumple o no se cumple y en qué situación pragmática de contexto se ha creado, etcétera, etcétera, y averiguar si se trata de un caso de legislación simbólica o no se trata de un caso de legislación simbólica. Bueno, mi respuesta sé que es muy desordenada. En realidad estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que acabas de subrayar. Y sobre el hecho de que sea una legislación equivocada, una última cosa, el hecho de que sea una legislación mala, prima facie, sí, en realidad, sí, en general está claro que parece mal a pesar de no ser necesariamente mentirosa, porque sí genera genera problemas con la certeza del derecho, genera problemas institucionales en el sistema en general y por eso Atienza dice que muchas veces la legislación simbólica hace que diferentes planes de racionalidad choquen, diferentes niveles de racionalidad choquen. Otros han querido identificar en la legislación simbólica una legislación propiamente comunicativa que puede tener funciones buenas en la medida en que, digamos, la sociedad en general reacciona a este tipo de legislación llenando de significado, de valores, abriendo discusiones, ¿no?
Y esos son sobre todo los holandeses. Ahora no tiene sentido sacar nombres ahora. Pero sí, digamos que si la legislación simbólica es lo de que he hablado yo hoy, sí, prima facie, si hubiera otras posibilidades, sería mejor explorar esas otras posibilidades. Pero repito que hay situaciones de emergencia, como la situación del COVID, en las que parece que los gobiernos en general, los gobiernos y los parlamentos, no pueden hacer nada mejor que eso, que intentar gestionar la situación con normas que no se van a cumplir exactamente, pero pueden tenerla. En la legislación y otros actos normativos de la COVID hay mucho de eso. O sea, intentar disciplinar lo que no se puede disciplinar con el derecho, pero por lo menos, ¿no?, hacer que la sociedad empiece a aceptar unas restricciones, unas limitaciones, ¿no?, que la gente se dé cuenta de que es una situación de emergencia y no se puede hacer todo lo que uno quiera, ¿no? Y yo creo que subrayar esa función tiene un sentido. O sea, es una función parcialmente diferente a la que normalmente atribuimos a la ley, que es la de guiar conductas de forma exacta o regular de forma exacta. Francesco, muchas gracias. Ya, yo sé, es que Francesco ya está a las 12 de la noche ya, entonces, Sí, vale, Gabriela. puedo seguir contestando, no pasa nada. Ah, bueno, Francesco. Gabriela, gracias. Yo tengo una pregunta, pero pues que me llamó la atención también para, digamos, la intervención que hacía el doctor Bernal en cuanto a diferenciar en general la legislación simbólica con cualquier otro tipo de legislación, porque, digamos, tú decías que habían unos indicadores que permitían saber cuando había legislación simbólica, como pues cuando no hay una sanción clara o que sea eficaz, no hay un enforcement, por así decirlo. Y también, pues tú dabas ahí el ejemplo del COVID, cuando se le decía a las personas que no corrieran o no hicieran deporte, no sé, lejos de su lugar de habitación, pero ahí no había una manera de controlar que eso realmente se realizara y entonces el fin de esta legislación y este ejemplo que tú estás dando terminaba siendo más que todo comunicar o generar un estado de alarma en las personas para que supieran que, pues, que efectivamente nos encontrábamos en una emergencia sanitaria, que debían pues atender las medidas y más que todo lo que estaba implícito en esa norma es cuidarse al momento de salir del hogar y pues hacer ejercicio teniendo cuidado. Pero entonces en ese sentido, yo me pregunto si pueden haber sistemas completos de derecho que sean legislación simbólica, por ejemplo, el derecho internacional, porque en el derecho internacional tampoco hay un enforcement claro de básicamente todas las normas que existen. Adicionalmente, los comunicados que sacan las distintas entidades que terminan siendo soft law, o bueno, no sé, todas estas, incluso las sentencias, diría yo, pueden llegar a ser legislación simbólica como, no sé, un caso Petro, que no, no creo que lo conozcas, pero más bien para los demás asistentes. Entonces todo eso termina siendo más que todo simbólico porque comunica, le dice a los estados más o menos de qué manera espera que se comporten y dirijan pues su ordenamiento jurídico interno, pero tampoco tiene una forma de enforcement. Y pues ya para concluir mi pregunta es si todo ese sistema entonces se podría considerar que es simbólico y si puede sobrevivir un sistema completo que sea simbólico. Y sí, eso más que todo porque pues ahí viéndolo con eso y contrastándolo no me queda muy claro, pues entonces cuál sea la diferencia de una legislación simbólica con cualquier legislación que sea así prescriptiva y que sea más fácil de sancionar. Sí. Muchísimas gracias primero por la sugerencia de considerar también el derecho internacional. De hecho, he pensado muy poco en el derecho internacional, pero sí, claro, las funciones simbólicas del derecho internacional son muy notables. Sí, ¿cuál sería la diferencia entre una legislación simbólica y una legislación que solo tiene unas funciones simbólicas? Yo creo que en general es cuestión simplemente de mirar si prevalece un aspecto o el otro. O sea, si prevalece un aspecto en que de comunicar algo más, aparte de comunicar lo que parece más normal, o sea,
Yo solo he puesto ejemplos de normas de conducta que se podrían considerar imperativas, ¿no? Pero habría muchos más ejemplos, ¿no? Pensemos también al derecho civil, pensemos por ejemplo, al matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Eso de prever o no prever eso en el ordenamiento tiene valores también de lucha simbólica muy fuerte, ¿no? Más allá de las consecuencias efectivas sobre cuánta gente se case, cuánta gente no se case entre personas del mismo sexo. Estoy de acuerdo de que es difícil identificar un tipo de legislación solo como simbólica. Y estoy de acuerdo también de que se tenga que hablar en general de funciones simbólicas del derecho. El sentido del ensayo que os he presentado era un sentido de partir, digamos, de abajo, ¿no? O sea, de las críticas que penalistas y otros hacían contra ciertos tipos de legislación, contra ciertos ejemplos, contra ciertas normas concretas, y decir que ese era derecho penal simbólico y criticarlo por eso. E intentar entender qué quieren decir ellos con derecho penal simbólico, ¿no? Y ellos casi siempre presuponían una discrepancia entre fines más o menos declarados o más o menos manifiestos o fines, en cambio, que parecían diferentes de propaganda política, ¿no? Pero sí, digamos que si se deja de lado esto y se empieza a estudiar la cuestión de los aspectos simbólicos del derecho, estoy de acuerdo que se tendría que hablar de funciones simbólicas que muchos derechos, muchas leyes pueden tener, muchas normas pueden tener, más allá de otras funciones. Bueno, Francesco, muchas gracias. Bueno, De yo verdad creo que que... como, no es contrapregunta, más bueno, como un comentario. Sí, sí se puede, perdón. Sí, claro. Pero bueno, o sea, yo, o sea, entiendo muy bien, gracias por la respuesta, pero entonces, por ejemplo, comparándolo otra vez con el ejemplo que nos dabas del COVID, pues más que todas las personas suelen cumplir estas normas que a pesar de que saben que no van a tener ahí detrás al policía o los vecinos acusándolos de salió a hacer ejercicio, no sé, a 2 cuadras más lejos de la casa, las personas lo cumplen en cierta medida más que todo por el hecho de pues tener cierta, no sé si podría decirse coordinación o de que ellos mismos saben que les va a traer un beneficio el hecho de cuidarse de una pandemia. Pero entonces, pues también en el ejemplo del derecho internacional podría decirse que se cumple porque pues los sujetos saben que van a obtener un beneficio en cierta medida de cumplirlo y pues también lo cumplen en cierta medida. Tampoco decimos que va a ser absoluto o van a tener allí un ente que los esté vigilando, pero entonces mi pregunta es más como si, no sé, es una curiosidad, si las legislaciones simbólicas podría ser el derecho del futuro, que al fin y al cabo a eso se está apuntando, porque no siempre va a haber una sanción, sino más bien las personas empiezan a conocer cuál va a ser el beneficio de cumplir las normas y Sí. por ende las empiezan a cumplir y pues por eso también el derecho internacional pues es un sistema como tan nuevo para el derecho en general en toda su historia. Sí. Muchas gracias. De hecho, muchos de los que estudian legislación simbólica hablan también del soft law e intentan enseñar que también, porque el soft law, también es derecho, ¿no? La llamada, no sé cómo se traduce en castellano soft law, Fabio, ¿cómo decís? Porque en realidad Derecho blando. Blando, pero no, pero aquí es se usa igual soft law, ¿no? soft law. Sí, sí, así es. O sea, me haces pensar en el soft law y en el hecho de que muchos identifican el soft law como una forma de derecho comunicativo, ¿no? Y eso de ofrecer también un marco comunicativo o de confiar en que la gente empiece a respetar ciertas normas o a respetar ciertas pautas de conducta, pero lo haga de forma sin obligación y sin sanción. Más siguiendo recomendaciones y cosas así, sí. Las dos cosas están relacionadas, son parte del mismo discurso. Bueno.
Bueno, Francesco, no quiero quitarte más tiempo porque les decía a los asistentes que Francesco ya tiene las 12 de la noche y mañana tiene clase. Entonces, Francesco, muchas gracias. Nuevamente, felices de haberte tenido aquí en la Universidad de La Sabana y Muchas espero gracias a vosotros. que nos podamos Y ver pronto. me ha gustado mucho esta discusión y muchas gracias por las sugerencias y las críticas también, porque de hecho me han hecho pensar en cómo enfrentarme a este tema. Y bueno, gracias otra Bueno, vez gracias, y Francesco. espero veros en persona antes o después. Seguramente. Cuanto antes mejor. Mucho mejor. Bueno, Francesco y a todos los